En el último video quedamos entonces, íbamos a charlar un poco acerca de lo que dice Roland Barthes acerca del haiku en su libro La preparación de la novela. Habíamos dicho esto en función de una imbricación que hay, en tanto que arte, una mixtura entre el lenguaje poético y el lenguaje narrativo. Algún grado de vuelo poético tiene que tener un texto en prosa para poder ser considerado arte. Esto no lo dice Barthes en su libro de manera explícita, pero vamos que si le dedica un extenso capítulo al haiku en un título, en un libro que lleva por título La preparación de la novela, es evidente que entonces Barthes nos está hablando en este aspecto. Hay para mí un encantamiento del haiku. Con el haiku estoy en el soberano bien de la escritura y del mundo. Un poco de escritura nos separa del mundo, mucha nos devuelve a él. Pone por ejemplo un par de haikus que a él le gustan mucho, uno de los cuales nos sirve como ejemplo para lo que vamos a ir desarrollando. Dice: con un toro a bordo, un barquito atraviesa el río a través de la lluvia nocturna. El autor de este haiku es un tal Shiki. Es casi este haiku la descripción de un cuadro, ¿no es cierto? Es muy plástico, muy visual, muy oriental por otra parte. Se nos puede representar fácilmente un cuadro de temática oriental y podemos imaginar fácilmente ese toro a bordo en un barquito, ¿no? Una canoa, una balsa, a través de la lluvia nocturna. Se nos representan esas imágenes neblinosas que nos remiten quizás a la estética de Kurosawa en cine, ¿no es cierto? Barthes dice que ese haiku le gusta mucho y se pregunta por qué le gusta. No estoy seguro de que encanten a otros. No está seguro de que este haiku le pueda llegar a fascinar a otra persona. La ciencia de la belleza haiquista, es decir, estética, es incierta. Evidencia del gustar igual impotencia para decir por qué. Y esto es así con todo tipo de arte. ¿Por qué nos apasiona determinado objeto artístico y a otra gente le resulta indiferente o incluso hasta le desagrada? No lo sabemos. En esa impotencia para decir por qué nos agrada algo, una pieza artística, Barthes dice que se trata de lo indecible, el no poder decir nada, que se opone a no tener nada que decir. La poesía, me parece a mí, está de manera inherente siempre en tensión con aquello de lo que estamos imposibilitados de decir, porque la palabra no alcanza. La palabra no alcanza para decir un montón de cosas. Entonces tenemos que recurrir al arte, tenemos que resignificar la palabra. Si existe la pintura, si existe la fotografía, si existe la música, la danza, es porque no alcanza las palabras para decir un montón de cosas. A menos que tensionemos a la palabra, que la obliguemos a decir, a significar más de lo que de por sí, por naturaleza, debería de significar. Si lo logramos, estamos en posibilidades de llamarnos artistas. Insisto en esta idea de no poder decir nada, no significa no tener nada que para decir. Vamos que se nota cuando alguien escribe, pretende hacer una escritura artística y en realidad notamos que no tiene mucho para decir o nada. Continúa Barthes. Hay solamente una región del gustar, región erótica del roce. Roce entre una forma, una frase. Hay siempre un referente, en este caso del haiku que leímos, la barca, el toro, que debemos entenderlo como evocación, visión, es decir, ya inmediatamente trabajado como signo, el signo del roce, y que es un roce más que un frotamiento voluptuoso, como una paz sensual. Y acá se cuestiona algo, Barthes me parece muy interesante. Se pregunta si en ese roce, en ese frotamiento voluptuoso hay perversidad. Y aclara,
La perversidad es lo que frena la neurosis, la obsesividad. La perversión provendría de lo que aquí es legible, presencia-ausencia del referente. Está hablando evidentemente de ese grado de perversidad, en tanto que me parece a mí lo que quiere decir Barthes es que el artista, el poeta, es un manipulador, más tarde o más temprano. Entendamos que también hay un pacto de juego de seducción, ¿no es cierto?, entre el artista y su público. Jugamos a entregarnos al artista para que nos manipule emocionalmente. Uno mismo desea hacer haikus, asegura Barthes. Uno mismo desea hacer poemas, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere ser poeta en algún momento de su vida? Del placer del producto se infiere un deseo de producción. Es el tener contacto con la obra poética lo que nos despierta el deseo de producirlo. Parece que el deseo de producción es totalmente marginal. Aficionados, pone entre paréntesis, canciones, poesías. Luego nos cuenta acerca de la naturaleza misma de la cultura japonesa, la tradición del haiku y cómo esa tradición se va renovando hasta nuestros días. Habla de la liviandad del haiku, ¿no es cierto? Esos 3 versos de 5 sílabas el primero, de 7 el segundo, otra vez de 5 el tercero, con lo cual en la hoja impresa el haiku cubre un espacio muy pequeñito, ¿no es cierto? Y podemos pensar que todo ese espacio en blanco que lo rodea constituye también el haiku. Los occidentales tenemos esa noción de leer entre líneas. Sí, también se puede leer el marco de silencio. Pero pensemos que esta forma de escritura japonesa es milenaria, es tradicional y se mantiene en sus términos hasta el día de hoy. Se actualizan los temas seguramente. Al respecto, Barthes dice, ante todo, por la ausencia de la forma métrica, los grandes metros franceses gastados, desvalorizados por el uso escolar, burgués, hay un ridículo, aunque inmerecido, del alejandrino, que por su estructura es pesado, narrativo. La poesía francesa se ha visto obligada, para mantenerse viva, a aligerarse mediante el abandono del metro, del código. Claro, empiezan a hacer el verso libre, ¿no es cierto? En el verso libre, libre de métricas, de rimas, el poeta se libera, trabaja con otra libertad. Cierto es que el versolibrismo, que hubiera debido servir, y en principio debe haber servido para esto, para despojarse de esa pesadez del alejandrino, del endecasílabo, ¿no es cierto?, de versos de 11 sílabas, 9. Luego nos encontramos a través y a partir del versolibrismo con poemas muy anchos, con versos que llegan hasta las 20 sílabas. Podemos recordar aquellos poemas de Carmen Bruna que hace un tiempo les mostré en un video. El haiku, dice, por otra parte, es la concreción de un deseo inmediato, sin mediación. Hay en el haiku una emergencia de lo inmediato absoluto, esa diapositiva, ¿no es cierto?, esa imagen instantánea de un momento dado. La temática del haiku, como bien dice Barthes también, es aleatoria, y hay un peligro, sí, de que en esa aleatoriedad el haiku termina por convertirse en sí mismo un signo, un ideograma, un logotipo. Lo que libera de estos peligros al haiku es la fuerza del deseo, de la creación artística. Todos los haikus se parecen en algún sentido en este respecto. Por eso dice Barthes que en el haiku la propiedad tiembla. El haiku es el sujeto mismo, una quinta esencia de la subjetividad, pero no es el autor. Otra vez la tradición popular que hace a la producción del haiku
lo vuelve anónimo en un punto o lo vuelve colectivo, ¿no es cierto? Pensemos todo esto también en relación con el poema, la poesía, más allá del haiku, Pensémoslo con la poesía con la cual nosotros estamos más familiarizados, porque es del modo que nos va a servir en nuestra actividad cotidiana de escritura. Si no, todo esto que estamos hablando ahora es pura paja mental y no sirve. Aquí me parece entonces, dicho lo cual, Barthes hace un par de observaciones bastante interesantes como consejos o sugerencias que quizás se esté dando a sí mismo, porque parece hablar en un discurso bastante interiorizado, parece por momentos que se hablara a sí mismo, y que me parece que pueden ser muy útiles para pensarnos en relación con la cosa objeto, poesía. Dice: no intentar explicar directamente por qué me gusta el haiku, por qué me gusta la poesía, pues la explicación del deseo es ilusoria. Al explicarlo, solo se alcanza en el sujeto aquello que retrocede siempre. No hay último grado para la explicación del deseo, del placer. El sujeto es un hojaldre infinito, pero antes que explicitar, notar, explicitar, permite devolverle a explicar, esclerosado como dar una causa, encontrar una causa. Su valor etimológico, desplegar, explícito. El sistema de valores ideológicos, estéticos, éticos, etc., que el gusto por el haiku, o por la poesía, digo yo, permite suponer, reconstituir, quizás sea eso el arte, la forma, lo que nos da el coraje para asumir nuestro deseo, hecho del pensamiento el entusiasmo de una aventura. No hay una eficacia demostrativa acerca del gusto por la poesía, por tal o cual tipo de poesía, ¿no es cierto?, que nos guste. Por eso vuelvo a decir, llevemos todo esto que se está diciendo aquí en relación con todo tipo de poesía, porque quizás no te guste el haiku, pero sí te guste otro tipo de poesía. Bueno, bien que mal, más tarde, más temprano, todas formas poéticas son parientes más cercanos, más lejanos entre sí mismas, ¿no es cierto? El haiku es breve, dice Barthes, pero no es finito, no es cerrado, y ningún poema empieza y termina. Como decía Agamben, en el último verso de un poema hay un precipitado. Lo que Agamben tenía el problema de que él no veía que ese precipitado fuera hacia algo concreto. Para él el poema en el último verso se precipita hacia la nada. Puede precipitarse hacia la nada, pero también puede precipitarse hacia el primer verso y revolverse, ¿no es cierto?, reciclarse. ¿En cuántas lecturas se agota un poema? ¿Cuándo deja uno de mirar un cuadro? ¿Cuándo agota la mirada del cuadro? ¿No es vertiginosa la presencia ante una pintura, ante un grabado, ante un dibujo? Nos ponemos delante de un cuadro. ¿Cuándo hay que terminar de mirarlo? Depende de qué tengas que hacer después de mirar ese cuadro, qué sé yo. La cuestión del tiempo en el arte, para Barthes, no tiene que ver con el tiempo que transcurre cronológicamente, marcado por las agujas de un reloj. Él, Barthes, dice que aquí lo que está funcionando en relación con el tiempo es la participación de un tiempo que opera no en función de un mero transcurrir, sino de un tiempo que actúa, que acciona. Los haikus tradicionales, el tiempo suele estar dimensionado en las estaciones del año, ¿no es cierto? Épocas de siembra, de cosecha, de tiempo que hace. Y no deja de ser una mirada desde algún punto de vista con algún tipo de raigambre, me parece a mí, en lo religioso, en lo místico. Por ejemplo, yo lo asocio, por lo menos inmediatamente, con aquel: en el principio fue la palabra, con que abre ese libro mamotreto
la Biblia, ¿no es cierto? Primer verso, la primera frase de la Biblia, en Génesis, depende mucho de la traducción, pero las traducciones más antiguas habría en el principio fue la palabra, y algunas traducen en el principio fue el verbo. Sin duda, si en el origen de todas las cosas, según el cristianismo, según el judeo-cristianismo, si en el principio de todas las cosas, lo primero que fue la palabra, y esa palabra no fue ni sustantivo ni adjetivo, no, fue verbo, porque es el verbo la palabra que hace, y el tiempo que hace. De hecho, hablamos de tiempos verbales, ¿no es cierto? No existen los tiempos adjetivos ni los tiempos sustantivos. Fue el verbo el que construyó todas las cosas, construyó el universo, y luego, según el Génesis, luego aparece el hombre ahí para darle nombre a las cosas, y más tarde le daría calificativos. Los hombres han captado primero la estación, porque su supervivencia dependía de ella, no el tiempo-duración, dice Barthes. En fin, sigue diciendo cosas muy interesantes Barthes. Vuelvo a decir, es un capítulo muy largo, y si lo tratáramos en profundidad, en toda su extensión, este video sería muy largo y muy pesado. Igualmente encuentro más pasajes interesantes de tratar. En todo caso, ustedes pueden decirme si les gustaría seguir tratando este capítulo, si lo encuentran productivo. Reconozco que no es fácil pensar en estos términos, hacer este tipo de ejercicio de pensamiento. En todo caso, en los videos que siguen podemos pasar a cuestiones mucho más prácticas y cada tanto volver a estos ejercicios de pensamiento que a mí me parecen necesarios, útiles. En fin, los dejo meditando a todos estos respectos. Me despido ahora de ustedes, deseándoles estén pasando hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.